Desde que tengo memoria, el Monte de los Olivos siempre me ha causado una extraña fascinación. No se trata de un simple lugar geográfico, es un escenario cargado de misterio, historia y poder espiritual. Cada vez que lo observo en fotografías o lo imagino en los relatos bíblicos, siento que sus piedras guardan secretos que el mundo aún no ha descifrado. Allí, en ese monte, Jesús lloró por Jerusalén. Allí oró con lágrimas que tocaron el cielo, y allí también comenzó el cumplimiento de profecías que cambiarían el rumbo de la historia. Recuerdo leer cómo Jesús, antes de ser entregado, buscó en ese monte un refugio para hablar con su Padre. Allí, entre olivos silenciosos, pronunció aquellas palabras cargadas de dolor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Monte de los Olivos fue testigo de su agonía, de su arresto y del inicio de la pasión que lo llevaría a la cruz. Y, al mismo tiempo, ese mismo monte fue escenario de gloria, porque desde allí, según Hechos 1:12, Jesús ascendió al cielo frente a sus discípulos, dejándoles la promesa de que un día volvería. ¿Te das cuenta? El mismo lugar que fue testigo de lágrimas, también fue testigo de la esperanza. Pero aquí viene lo más intrigante. El Monte de los Olivos no solo carga con recuerdos del pasado, también guarda una profecía que todavía no se ha cumplido. Una profecía que anuncia un evento tan grande que estremecerá a la humanidad. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué justo este monte? ¿Por qué no otro lugar? ¿Qué tiene de especial que Dios lo escogió para sellar una de las escenas más impactantes de los tiempos finales? Cada vez que profundizo en las Escrituras, encuentro que este monte no es casualidad. Es el punto de conexión entre la obra de Jesús en la tierra y su regreso triunfal. Y es ahí donde comienza el verdadero misterio, la antigua profecía de Zacarías. Una promesa que asegura que este monte se dividirá en dos cuando el Mesías ponga sus pies sobre él nuevamente. Y lo que descubrí sobre esto me dejó sin aliento. Mientras buscaba respuestas, encontré un pasaje que parecía gritar desde las páginas de la Biblia. Zacarías 14. Allí se describe un día como ningún otro. El profeta anuncia que vendrá el Señor con todos sus santos, y que en ese día pondrá sus pies sobre el Monte de los Olivos. Y entonces, el monte se partirá por la mitad, de oriente a occidente, formando un valle inmenso. Confieso que al leerlo por primera vez me estremecí. No era una metáfora, no era un símbolo poético. Era una descripción directa, clara, poderosa. Imagina por un instante la magnitud de ese evento. El monte entero abriéndose, creando un paso entre dos bloques de roca, mientras la humanidad contempla atónita lo imposible. No hablamos de un simple temblor, sino de un acto divino que marcará el regreso del Mesías. Zacarías describe este día como un momento donde las naciones estarán reunidas contra Jerusalén, donde el caos y la guerra envolverán la tierra. Y justo en medio de esa oscuridad, aparecerá el Señor para defender a su pueblo. El monte, al dividirse, no será solo un espectáculo natural, sino la señal del inicio del reinado de Dios en la tierra. Mientras meditaba en estas palabras, comprendí que esta profecía conecta perfectamente con lo que Jesús mismo prometió. En Hechos 1:11, los ángeles les dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto ir. ¿Y desde dónde había ascendido? Desde el Monte de los Olivos. De pronto todo cobró sentido. El lugar de la ascensión será el mismo lugar del regreso. Lo que comenzó allí, terminará allí. Y lo más impresionante es que esta profecía no se quedó en un papel antiguo. Hoy, siglos después, la ciencia ha descubierto algo que confirma la posibilidad de lo que Zacarías vio. Lo que más me sorprendió fue descubrir que bajo el Monte de los Olivos existe una falla geológica real. Geólogos modernos han confirmado que en ese terreno hay una línea de fractura que atraviesa el monte de este a oeste, justo como lo describió Zacarías hace más de 2.500 años. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Cuando leí los reportes científicos, sentí un escalofrío. La profecía no era solo un relato espiritual, tenía un fundamento físico y comprobable. Esa falla tectónica convierte al Monte de los Olivos en una zona con potencial de partirse literalmente en dos y ocurre un movimiento sísmico. Y lo interesante es que Jerusalén se encuentra en una región propensa a terremotos debido a la falla del Valle del Rift. Lo más impresionante es que esta información se mantuvo oculta durante siglos. Los antiguos no podían haber sabido nada sobre placas tectónicas, ni sobre líneas de fallas. Pero Zacarías lo describió con precisión. El monte se dividirá de oriente a occidente, exactamente la dirección de la falla que los científicos han confirmado. Fue entonces cuando entendí algo. La Biblia no está desconectada de la realidad. Al contrario, la revela antes de que la ciencia logre alcanzarla. Este descubrimiento geológico se convierte en una evidencia tangible de que lo que Dios dijo se cumplirá. No es una exageración, no es fantasía. El Monte de los Olivos ya está preparado para ese día. Al pensar en esto, imaginé la escena, un temblor sacudiendo Jerusalén,
el monte partiéndose en dos, y las personas corriendo en medio del caos. Pero al mismo tiempo, comprendí que para los que esperan al Mesías, ese día no será de miedo, sino de esperanza. Porque la división del monte no será un desastre sin propósito, será la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Mientras más meditaba, más claro veía que la división del Monte de los Olivos no será un simple evento geológico. Será un acto profético cargado de significado espiritual. Un monte que se abre en dos es la representación de un mundo que será partido, la luz y la oscuridad, los que creen y los que rechazan, la vida y la muerte. El valle que se formará entre las dos partes será un lugar de escape, según lo describe Zacarías 14:5. Es decir, Dios abrirá un camino en medio del caos para que su pueblo encuentre salvación. Esto me recordó al Mar Rojo partiéndose para Israel en tiempos de Moisés. Una vez más, el poder de Dios abrirá un camino donde parecía imposible. Pero más allá del simbolismo, la división del monte será el inicio del reinado mesiánico. Será la confirmación de que la historia no está en manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Mientras los ejércitos del mundo se reúnan contra Jerusalén, el Señor pondrá fin a la arrogancia humana con un solo paso. Pensar en esto me llevó a otra verdad aún más profunda. El monte que se parte es también un reflejo del corazón humano, porque el regreso del Mesías obligará a cada persona a tomar una decisión. No habrá terreno neutral, o se está con él, o se está en contra. Y esa división marcará eternamente el destino de cada alma. Así entendí que no se trata solo de un terremoto físico, sino de un terremoto espiritual. El Monte de los Olivos dividirá no solo la tierra, sino la historia. Y esa división traerá esperanza para unos y juicio para otros.